capítulos son un tanto descriptivos, ¿verdad? No, la información más que todo es un tanto descriptivo. Pero para ubicarnos en el contexto de lo que estamos hablando, hemos llegado a un capítulo donde aparece un hombre justo llamado Noé, hijo de Lamec. Y no tenemos mucha información acerca de algunas cosas acerca de que se encuentran en el Génesis. Pero lo que sí tenemos es que Dios a través de Adán fue transmitiendo oralmente la voluntad de Dios hacia su adoración y a su plan de acuerdo a lo establecido de antemano por Dios. En el capítulo 3, versículo 15, allí encontramos que Dios iba a dar un libertador. En el capítulo 5 y versículo 29 encontramos que en el capítulo 5, versículo 29, me gustaría que leyéramos ese versículo. Dice: y le puso por nombre Noé, diciendo: esto nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, en este versículo encontramos que pues la profecía del capítulo 15, todos los hombres de ese tiempo esperaban que se cumpliera. La profecía de que ellos necesitaban descansar de la maldición de la tierra. Y bueno, Lamec le puso a su hijo Noé ese nombre con el propósito de que Noé fuera el libertador. Porque ¿qué significa Noé? Bueno, significa descanso, ¿verdad? Y los hombres de ese tiempo hemos estado viendo durante todo el contexto de este pasaje que el juicio iba a venir sobre los seres humanos debido a la degeneración de la raza humana. La raza humana estaba en decadencia espiritual, se habían olvidado de Dios, no querían saber nada de Dios. Y ese es el problema más serio, ¿no? En todos los tiempos. Y ahora en este tiempo también, igual que en el tiempo de Noé, estamos en situaciones tan difíciles y precarias que el hombre ha decidido hacer cualquier cosa pero menos buscar a Dios. El hombre está sufriendo los embates de la maldición, pero no quieren buscar a Dios. La maldición de la tierra afecta todo el sistema de vida del ser humano, la salud, hay decadencia de alimentación, pobreza, un montón de cuestiones. Ahora, entonces, bajo ese contexto, Dios decidió enviar un juicio sobre el hombre. Y entonces, ese juicio, según el libro de Génesis, era para quitar la maldad del hombre. Es decir, que el juicio iba a terminar con la situación de vida en decadencia espiritual que había, porque Dios, bueno, decidió cambiar la situación de vida del ser humano a través de un juicio. Solo se quedaría dentro del plan de Dios aquellos que verdaderamente pusieran su fe en el Salvador, que en ese momento era precisamente Dios, pero que a través de su siervo Noé estaba predicando durante más de 100 años, predicando para que la gente pudiera convertirse y creer el mensaje de Dios y para que la gente pudiera salvarse.
Y Dios le dio una orden a Noé: tienes que hacer un arca para poder salvarse. El que quiera salvarse va a tener que confiar en lo que yo he dicho. En ese tiempo, como en todos los tiempos, la salvación era por fe. No se podía salvar de otra manera. La fe era indispensable. Los hombres de ese tiempo tenían que confiar en la predicación de Noé. Tenían que confiar en lo que Dios había dicho acerca de que por medio de ese arca se iban a salvar. Y si lo queremos tener una referencia espiritual, ese arca ahora en este tiempo significa también Cristo. Y la gente no se puede salvar de otra manera, solamente a través del Salvador, que es Jesucristo. Hoy en este tiempo, aunque la gente intente hacer cualquier cosa, porque el serio problema del hombre es que el hombre quiere salvarse a sí mismo. Inventa religiones, inventa cualquier cosa, pero a su manera quieren buscar a Dios. Y estaba hablando con un profesor en estos días y él me dice: yo no voy a ninguna iglesia, pero creo todo el mensaje de la Biblia. Y cuando alguien me quiere evangelizar y me está hablando de cosas que no están en la Biblia, no las creo. Porque bueno, que entonces se está basando en el mensaje bíblico. Y él me dice: bueno, tengo serios problemas con mis padres. Mis padres no quieren creer lo que la Biblia dice. Y mis padres quieren buscar a Dios a su manera, y no es así. Tiene que ser a la manera de Dios. Qué bueno que puede entender eso. Ahora, y entendemos entonces que la situación estaba tan difícil en el tiempo de Noé que se burlaban de él. Bueno, la gente se burlaba de él. ¿Cuándo hemos visto que ha llovido? Nunca ha llovido. ¿A dónde vamos a navegar en ese barco o en ese arca que tú estás haciendo? ¿Cómo será posible que estés haciendo algo que no se necesita, que no se ocupa? Y es lo mismo que hoy día también escuchamos: ¿cómo es posible que la salvación sea solamente por la fe en Cristo? Es una expresión constante en este tiempo también. La gente no quiere entender que la salvación es por gracia. Ahora, Noé se iba a salvar por gracia. Noé era un pecador. Noé era igual a nosotros, pecadores. Pero Noé había creído lo que Dios había dicho. Entonces, ahí estaba una gran diferencia entre el hombre natural y el hombre que busca a Dios, el hombre espiritual. Es decir, el hombre espiritual busca las cosas de Dios. Bueno, Jesús le explicó el plan de salvación a Nicodemo y le dijo Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es; lo que es nacido del espíritu es. Y entonces estamos, hermanos, en esa incertidumbre constante durante todos los tiempos, de que la gente no quiere entender que si no buscan por fe al Señor, o no buscan por fe a Cristo, no van a poder llegar a Dios. No hay otra manera. El arca era necesaria porque era el instrumento que Dios iba a usar para la salvación de esta gente. Ahora entonces, Jesucristo es necesario ahora en este tiempo también para la salvación de todo ser humano. Y no hay otra manera de poder salvarse. Es decir, si no nos sometemos al plan establecido por Dios, no hay otra manera. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12: porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en
porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y bueno, entonces, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay otra manera de poder ir a Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay más mediadores. Entonces, vemos que hoy día también la gente necesita escuchar el mensaje de Dios a través de cualquier predicador y tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera de poder salvarnos. Y llegando a pasado de lo que ya hemos visto en los otros capítulos, del capítulo 3, donde surgió el problema del pecado, hasta el capítulo 7, vimos que, Noé creyó a Dios y Dios lo vio como el hombre justo. Y él y su familia entraron al arca y ellos estaban seguros ahí. Dios los iba a cuidar, Dios los iba a guardar. Y es que, hermano, nosotros estamos también bajo el cuidado de Dios. Dios ha decidido cuidarnos, guardarnos, Él lo va a hacer, ¿verdad? De la manera que Él tiene establecido. Él nos va a cuidar también. Ahora, solo pónganse a pensar. El arca era una construcción rústica de leños o de árboles. ¿Piensan ustedes que fue de madera cerrada el arca en ese tiempo? No había instrumentos para cerrar madera ni nada de eso como lo tenemos hoy día. Ahora, entonces, y solo le buscaron asfalto por fuera, ¿verdad? Imagínense ustedes, no tenía el timón, el barco. ¿Para qué tiene el timón un barco? Para controlarlo. Es la manera de controlar la nave, para poder darle dirección. Pero eso no tenía nada de eso, solamente quien lo dirigía era Dios. Ahora, piensen ustedes que este arca rebotaba por aquí, rebotaba por allá, en toda la superficie de la tierra, y pegaba por aquí, pegaba por allá. ¿No creen ustedes que, el máxima construcción que hicieron los hombres, dijeron que nunca se iba a hundir, que era el Titanic? Pero fácilmente se hundió, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que el arca preservó a esa familia y a los animales. Ahora entonces, ¿quién tenía cuidado del hombre? Dios tenía cuidado de ellos. Ahora entonces, esa es precisamente lo que Dios quiere hacer hoy día también con la humanidad. Quiere guardarlos para que el día de la redención, ir a la presencia, dice, con Cristo hacia el cielo y luego hasta la eternidad, es una manera de preservar, ¿no?, al ser humano, pero la gente no lo quiere creer. Y cuando a la gente se le habla de la condenación eterna, dicen, son cuentos simplemente, no hay nada más. Ahora, entonces, veíamos en el estudio pasado acerca de que, esta familia entró, se abrieron las puertas del cielo, o sea, se abrieron las ventanas del cielo para llover, y desde la tierra fluía mucha agua y empezó a llenarse la tierra, y el diluvio era una realidad. El juicio había llegado. Y hablábamos acerca de que, Dios cerró la puerta, porque a lo mejor si Noé lo hubiera cerrado, hubiera
estaba con muchos deseos de abrir esa puerta. Y llegamos a la parte final del capítulo, que había pasado mucho tiempo, después de los 40 días y 40 noches de lluvia, había pasado mucho tiempo cuando cesó el agua y la tierra estaba anegada en agua, no había bajado. Entonces, según los estudiosos, ¿verdad? Y lo que dice este pasaje, aproximadamente para que llegara al momento de que la tierra estuviera seca otra vez, pasaron 362 días, lo que significa que un año, ¿verdad? 362 días. Es decir que cuando el arca andaba todavía flotando, dice que cuando empezaron a verse los primeros picos de las grandes montañas, dice que habían pasado 3 meses después de que dejó de llover para que se pudiera ver la punta de una montaña. Ahora entonces, significa que este agua duró mucho tiempo ahí. Pero llegamos al capítulo 8, donde vamos a empezar el estudio hoy día. Y dice que en el capítulo 8, versículo 1, dice: acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Bueno, veamos primero este versículo. La expresión "se acordó Dios", se acordó Dios, es muy importante aquí. Ahora, eso significa, hermanos, que aunque el tiempo pase, el tiempo puede pasar y pueden pasar años y pueden pasar los años que sea, pero Dios no se olvida de nada. Lo que Él promete, lo cumple. Una de las posiciones que debe de tener un creyente es que lo que ha dicho Dios se va a cumplir. Ahora, Dios le dijo a Noé: voy a salvar a tu familia, a ti y a tu familia. Y dice que Dios se acordó de Noé, se acordó de los salvos. Ahora entonces aquí, y se acordó también de todas las bestias que iban dentro del arca. Ahora, entonces, esto es interesante porque la palabra aquí, traducida en el hebreo, esto implica que es una intervención divina en el momento en que, bueno, Dios va a cumplir, tiene una intervención divina sobre las cosas. Ahora, por ejemplo, hermanos, cuando Dios hizo el plan para salvar a la humanidad, vamos a estudiar aquí un poquito más adelante que Dios dijo: nunca más volveré a destruir a la humanidad. El hombre tiene naturaleza pecaminosa, por lo tanto el hombre nunca va a dejar de pecar. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero dijo Dios: voy a establecer un plan para salvar al hombre de otra manera. Ahora entonces, y dentro del plan de salvación de Dios estaba su propio Hijo. Ahora entonces, y cuando nosotros vemos el plan de Dios a través de su Hijo, igual que Noé, no mereciendo la gracia de Dios, Dios también decide darnos gracia a nosotros para salvarnos. Entonces, vemos, hermanos, que dentro de los planes de Dios, y aunque el creyente se impaciente y vea que pasa el tiempo, y las promesas de Dios todavía no se han cumplido, aquellas promesas para los creyentes, hermanos, no duden que se van a cumplir. En el tiempo de Pedro, imagínense cuánto tiempo ha pasado ya, y en el tiempo de Pedro la gente se quejaba y
decía, nuestros padres decían que iba a pasar esto que ustedes están predicando, pero pasó una generación, pasó otra generación y no hemos visto nada de eso. Pero ¿qué escribió Pedro acerca de esto? El hombre Dios es paciente en favor del hombre, porque no queriendo que perezca, ha dejado un espacio de tiempo para que la gente se salve, para que pueda ser salvo. Y todavía ahora, hermanos, la gente se vuelve impaciente. Bueno, los creyentes a veces nos volvemos aún impacientes también con las promesas que Dios ha hecho. Pero esperemos el tiempo de Dios. Quizás nosotros no veamos algunas cosas que han sido prometidas a los creyentes de una manera que estemos vivos. Quizás muramos, pero las generaciones que vienen a lo mejor lo van a ver. Y va a haber una generación que va a ver el rapto de la iglesia. Pero lo que es importante aquí es que Dios no ha olvidado a la humanidad. Dios sigue con su plan y Dios va a tener cuidado de su iglesia mientras esté en la tierra aquí, y mientras vayamos con Él, Dios va a ir cumpliendo cada cosa que Él ha prometido. Bueno, y dice que este versículo 1 dice también que el método de Dios para poder ir secando el agua, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el método de Dios para secar el agua? Un viento, un vientecito, un viento, empezó a hacer viento. Ahora entonces, y uno podría pensar, bueno, un simple viento hace que se seque el agua. Ahora, ¿qué es lo que logra hacer el viento? Los vientos, hay vientos fríos y hay vientos calientes. Pero ¿qué hace el viento caliente? Hace que el agua se evapore. Eso es lo que hace. Y se convierta en una nube. Y el agua está arriba y deja de estar abajo. Entonces, vemos que Dios, pero independientemente de todo eso, Dios tiene el poder, el control de todas las cosas, y Dios va a hacer las cosas a su manera. Ahora, en otra ocasión, Dios usó el viento para abrir una calle y para que su pueblo pudiera pasar también. Cuando Moisés tiró la vara hacia el mar, ¿qué fue lo que empezó a suceder ahí? Dice que empezó a haber un viento, ¿verdad? Que empezó a hacer un viento y las aguas se dividieron. Ahora entonces Dios va a hacer las cosas siempre a su manera. En este capítulo vamos a ir un tanto rápido porque es descriptivo simplemente. Y vamos a ir destacando algunas cosas que son importantes. Dice el versículo 2, y se cerraron las puertes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Ahora entonces, vemos aquí que cesó de llover. Entonces, cesó la lluvia, tanto las aguas que brotaban de la tierra y las aguas que caían del cielo cesaron. Ahora, en el versículo 3 dice que las aguas bajaron gradualmente, es decir, que no se iba a secar la tierra de una sola vez, sino que iban bajando gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Ahora, 150 días habían pasado y el agua iba decreciendo. Ahora, imagínense ustedes cuánta agua. Entonces, vemos que algunos países tuvieron serios problemas con inundaciones y todo eso. Cuando llueve, ¿cuánto tiempo?
¿cuánto tiempo llueve en algunos países para que quede arruinado una ciudad? Una semana. Y algunos unos días, pues. Ahora entonces, imagínense ustedes cuánto tiempo. Eran 40 días y 40 noches. Pero después de 150 días empezaron a bajar las aguas. Ahora entonces, en el versículo 4 dice: y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes Ararat. ¿Cuántos meses pasaron para que el arca pudiera tocar la superficie del monte? Dice aquí que habían pasado 7 meses. 7 meses para que bajara un poquito el agua arriba de lo que eran los montes. Porque recuerden que el agua subió arriba de la última, que era más alto, el monte Ararat. Es decir, subió arriba. ¿Cuál fue la razón? Dios estaba cumpliendo el juicio de que iba a destruir todo, porque uno, hermanos, con tal de querer preservar la vida, araña donde quiera, ¿va? A media vez se agarra de algo, es que intenta salvarse, pero no habiendo dónde, la gente tenía que morir. Ahora entonces, ya pasaron 7 meses. Fíjense bien cómo va pasando el tiempo aquí que va describiendo el escritor de Génesis. Pasaron 7 meses después de la lluvia. En el versículo, aquí en el versículo 4 dice: los montes de Ararat, está en plural, los montes. Y la razón es que ahora conocemos, es conocido ese monte, que se conoce como el monte Ararat. Pero lo que pasa es que aquí era una cordillera, ¿verdad? Y a toda la cordillera, pues, se llamaba así, ¿verdad? De esa manera. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10º, y el día 1 del mes 10º se vieron las cimas de los montes. ¿A los cuántos meses empezaron a verse la cima de los montes? A los 10 meses. 10 meses. Ahora, hermanos, 10 meses. ¿Cuántos meses falta para que le cumpla el año? 2 meses. Ahora entonces, a los 10 meses empezaron a verse unas cositas por ahí de las cimas los pocos árboles que podían verse, que quedaron buenos, porque imagínense ustedes, cuando llueve, la creciente arrastra de todo y deja destruido todo. Ahora, entonces vemos aquí que ya habían pasado 10 meses. Versículo 6. Y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Después de 10 meses, ¿cuántos días más? 40 días. ¿Sí? Entonces ya tenemos 11 meses, otros 10 días. Ahora ahora entonces, y aquí cada vez que va habiendo una acción siempre da la fecha, el tiempo es marcado aquí. Ahora, dice que Noé abrió la ventana. ¿Cuántas ventanas tenía el arca? Una ventana. Y la abrió Noé. Ahora entonces, ¿para qué la abrió Noé? Pues leamos aquí. Y en el versículo 7, y dice: envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo
secaron las aguas sobre la tierra. Primero envió un cuervo. Ahora, ¿el cuervo de qué tipo de ave es ese? Es un ave de rapilla. No dijo Noé, a este lo vamos a mandar porque si hay animales muertos por todo eso de ellos, y está seco se va a quedar allá comiendo, ¿verdad? Animales muertos. En realidad son posiciones, ¿verdad? No está aquí en el pasaje. Ahora entonces envió Noé, dice que al cuervo, hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Bueno, dice Noé, ahora ya no voy a mandar a un cuervo, no te voy a mandar una paloma. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Es decir, envió la paloma y la paloma no pudo encontrar lugar seco. La agarró Noé y lo volvió a meter al arca. Ahora entonces, y esta paloma, Noé la envió con el propósito de verificar si ya se podía bajar. Ahora, hay un problema en el ser humano, ¿verdad? Que Dios tiene su plan y a veces nos metemos en el plan de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Creen ustedes que en el momento propicio Dios no le iba a decir Noé, bajate ya, es hora? Sí, Dios tenía el plan de hacerlo. Pero ¿qué quería Noé? Noé, los creyentes a veces nos pasa igual, ¿verdad? Y ahora en este tiempo, la gente anda buscando nuevos horizontes, nuevas cosas, y la gente anda buscando la felicidad. Bueno, Noé estaba seguro en el arca, había la comida ahí, tenía los huevos de la gallina de todos los días cuando ponía, ¿verdad? De avestruz, para comer huevos en torta todos los días, ¿verdad? Para comer huevos en torta. Y tenía la leche de las cabras, y tenía la leche de las vacas. Bueno, tenía que comer ahí, pero ustedes saben que el encierro a veces causa problemas. Ahora entonces, ¿qué quería hacer Noé? Ya salir de ahí. Ya pasó mucho tiempo, dijo Noé. Ahora, y envió a la paloma. Y dice aquí, bueno, entonces, versículo 9, versículo 10, esperó aún otros 7 días. ¿Se fijan que ya terminaron la cuenta de los meses? Ahora solo van días. Ahora, aún otros 7 días. Y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él. Y aquí, en su pico, traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Ahora entonces volvió la felicidad a Noé, ¿verdad? Noé ya está verificando realmente lo que él quería saber. Ahora, ustedes saben, hermanos, que la paloma, ¿de qué símbolo? Aquí la gente, el símbolo de la paloma universalmente, ¿cuál es? La paz. Ahora entonces, Noé, el nombre de él, ¿qué significaba el nombre de Noé? Bueno, descanso o
paz, ¿verdad? Eso significaba. Entonces, Noé, bueno, estaba acordándose que su papá le dijo. ¿Qué le dijo el papá de Noé a Noé? ¿Recuerdan ustedes qué le dijo el papá de Noé a Noé? Bueno, si no se acuerdan, leámoslo otra vez. Capítulo 5, verso 29. Que le dijo y le puso por nombre a Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Noé dijo: bueno, mi papá dijo que yo iba a dar descanso a la humanidad. Entonces, Noé también, bueno, tenía la expectativa de ir para adelante, ¿no? ¿Cómo iban a seguir las cosas entonces? Él tenía una perspectiva entonces de cómo su padre había profetizado acerca de él. Pero les hago una pregunta, hermano. Les hago una pregunta. ¿La gente cambia aunque le pasen percances difíciles o continúan igual? Fíjense que me acuerdo que cuando hubieron 2 terremotos seguidos en el año 2000, parece que. En el año 2000, aquí en El Salvador. Uno fue en enero y el otro fue, me parece que en febrero, pero los 2 terremotos seguidos. Ahora entonces, y nosotros como iglesia recogíamos víveres, hacíamos comida, llevábamos y veíamos el sufrimiento de la gente allá, ¿verdad? Y la grande fila, la gente decía: no traigan ropa, queremos comida. Porque la mayoría de gente lleva grandes cantidades de ropa, pero ellos queremos comer. Y resulta que estaban en una situación precaria, más que todo en un pueblecito que se llama San Agustín. Todas las casas eran casas de tierra y fueron destruidas. Solo quedó la alcaldía, Antel y la escuela, porque eran construcciones de bloque y de ladrillo. De ahí todo desapareció. El pueblo fantasma, le decían. Y veíamos el sufrimiento de la gente. Y veíamos que las iglesias se llenaban de gente. La gente buscando a Dios en momentos difíciles. Pero ¿cuánto duró esto? Duró unos pocos meses. Y ahí la gente se fue a través de las iglesias. La gente perdió o se olvidó del terror del terremoto. Ahora le pregunto: cuando baje la familia de Noé a la tierra y que dándose cuenta que Dios lo ha salvado, ¿será que la gente va a cambiar, va a tener una perspectiva nueva de la vida, la familia de Noé, o va a continuar igual? Bueno, eso lo vamos a ver en los versículos siguientes, ¿verdad? Ahora, y dice el versículo 11: y hacia la atardecer, bueno, el versículo 12, esperó aún otros 7 días y se volvió la paloma, pero ya no volvió más a él. Pasaron entonces 14 días más, ¿verdad? Otros 14 días más y la paloma ya no regresó. Ahora, fíjense bien, les voy a dar un ejemplo nada más de cómo el hombre quiere cambiar el plan de Dios. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar familia y una descendencia numerosa? A Abraham le dijo que le iba a dar una descendencia numerosa. Si ves las estrellas del cielo o ves las arenas del mar, así será tu descendencia. Ahora, entonces, pero se desespera la gente, pues es más, nos desesperamos los creyentes
la tierra. Ahora, y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, versículo 16, sal del arca tú y contigo tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ahora, hermano, si Noé no hubiera abierto la ventana, si Noé no había cambiado la puerta, al cuervo, a la paloma, hubiera llegado el momento en que Dios le hubiera dicho, sal Noé de ahí. Claro que sí. Le hubiera dicho, sal de ahí, ya es tiempo que salga. Ahora, entonces, y vemos aquí, saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y sus mujeres y las mujeres de sus hijos y toda la bestia, todos los reptiles y todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra. Salieron del arca según su familia y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Ahora entonces, otra cosa importante que vemos aquí. Bueno, Dios le dijo, salgan ahora los animales y toda tu familia, Noé. Salgan cruzando. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Dio gracias a Dios y le rindió culto y adoración a Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto? Es decir, Noé dice que escogió de lo más bueno para hacer el sacrificio. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Ahora, entonces, si Dios había prometido salvar a Noé, lo menos que podía hacer Noé, ¿qué era? Dar gracias a Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos agradecidos? ¿Somos igual que Noé, agradecidos? Ahora, fíjense bien, la salvación del hombre, ahora y hoy día, es a través del Evangelio, del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora es la manera de salvarse. Ahora ya no tenemos el arca, ahora tenemos a Cristo como Salvador. Ahora pensemos, ¿cuántos creyentes habrá en el mundo? Hay estadísticas muy grandes hoy día, ¿no?, sobre los creyentes que hay en el mundo, llamándose creyentes evangélicos, ¿verdad? Hay una estadística muy grande, pero hay otras religiones que son mayores que el cristianismo evangélico. Ahora, pero fíjense bien que, por ejemplo, en los Estados Unidos, me decía un hermano hace la semana que acaba, recién pasada, me decía el hermano, ¿cómo quisiéramos que Estados Unidos fuera igual que Chapeltique para poder reunirse con la gente? Bueno, ¿y por qué dices eso? Bueno, allá en Estados Unidos la gente es materialista, aún los creyentes. El pensamiento solamente es trabajar y hacer dinero. Ahora entonces yo le preguntaba a él, ¿y cuál es la intención de que, por ejemplo, la iglesia se pudiera reunir todos los días allá en Estados Unidos?
Bueno, me dice él, porque la gente se volvería más espiritual. ¿Será cierto, hermanos, que las religiones lo pueden ser más espiritual a la gente? Puede ser una persona fuera de un templo espiritual. ¿Sí? Fuera. Ahora, Noé bajó del arca y llegó ahora a tierra seca. Cuando Noé bajó del arca, ¿estaba espiritual Noé? ¿Noé? Sí, estaba espiritual. Porque ¿qué pensó? Hay que adorar a Dios. ¿De dónde había recibido esta información Noé? De su padre. Ahora bien, entonces, vemos que no simplemente dentro de un templo se puede estar espiritual. Es cierto que a veces la gente dentro de la iglesia no se denota, ¿verdad?, la vieja naturaleza. Tanto una vez así, ¿verdad? Se ve de cuando. Pero allá afuera sí la vieja naturaleza estorba, ¿verdad? Molesta. Se nota en el rostro, ¿verdad? Cuando la vieja naturaleza se impone. Ahora, vemos a Noé entonces bajándose el arca y adorando a Dios. Bueno, el propósito de la iglesia hoy día debería de ser la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores también. Y le decía yo a esta persona, donde quiera que sea, la gente no está tan pensando en el Redentor. La gente está pensando en otras cosas. Es decir, que hemos llegado a un tiempo donde hay escasez de espiritualidad. Y así ha sido también en otros tiempos, hermanos. ¿No creen ustedes que toda la gente había recibido la información de que habían de adorar a Dios y solo una familia estaba, Dios vio que tenía ese propósito de seguirle a Él? Bueno, ahora pensemos, ¿no creen ustedes que hay mucha gente en el mundo hoy día? Pero ¿cuánta gente le alaba verdaderamente? ¿Cuánta gente le honra verdaderamente? ¿Podríamos compararlo con la familia de Noé? Ahora, entonces vemos aquí, hermanos, entonces dice el versículo 21, en el versículo 21, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahora, vemos aquí en este versículo algunas cosas importantes. ¿Le agradó el sacrificio a Dios? ¿La adoración a Dios? ¿Le agradó? Sí, claro que le agradó. Dice que a Dios le agradó el aroma del sacrificio. Ahora entonces, ¿será que a Dios le agrada cuando nosotros le adoramos también en espíritu y en verdad, hermano? Claro que sí. La adoración debe de ser parte de la vida de cada creyente, y no solamente en el templo. No solamente en el templo. Todos deberíamos, allá en nuestras casas, apartar siempre un momento. Por lo menos, si no, bueno, yo recuerdo a una hermana y que le daba honor a su nombre. Yo la veía debajo de un mango que había aquí al lado del solar, cuando estuvo unos días por aquí. La hermana salía de su casa con una mantita o bueno, le decimos el tapado, ¿verdad? O velo, que estaba debajo del mango. Y recuerdo que ponía una mantita sobre sus piernas y ahí ponía la Biblia y decía a cantar ella solita. A cantar ella solita, y después seguía leyendo la Biblia. Y después terminaba orando.
Ahora, ¿qué es eso, pues, hermano? Adoración. Ese es un devocional personal. Y la hermana se llamaba Pilar. Ahora, ella le daba honor al nombre, a su nombre, era un pilar de esta iglesia. Y demostraba esa adoración todos los días. Tenía un devocional personal. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos un devocional personal? A veces salimos todos a la carrera, ¿verdad? Agarrando los, como decimos en buen salvadoreño, los talaretes que vamos para el trabajo, ¿verdad? Ahora entonces, y bueno, nos encomendamos escasamente al Señor, ¿verdad? A la carrerita, ¿verdad? Bueno, como decía un hombre que en una película que se llamaba El Creyente de la Secreta, ¿verdad? Decía, Señor, ¿para qué te voy a decir tantas cosas que tú ya lo sabes, verdad? O sea, así que esa era la oración que hacía él. Señor, ¿por qué te voy a decir tantas cosas que tú ya lo sabes, verdad? Ahora, ¿será que Dios quiere oraciones así? No. Ahora entonces, debía de ser, bueno, una adoración constante, aún allá en nuestro trabajo, ¿verdad? No podemos estar por la Biblia porque estamos trabajando, pero con un pensamiento también hacia el Señor. Ahora, y vemos aquí, por último, dice que Dios dijo, no volveré a destruir a la raza humana. Ahora, pregunto, ¿por qué no mencionó los niños, sino a partir de los jóvenes? ¿Se fijaron ustedes en este versículo? ¿A partir de dónde? A partir de la juventud está la maldad del hombre. Y nosotros que trabajamos en los centros de claro, nos damos cuenta, ¿verdad? Que qué difícil la juventud de este tiempo. Siempre anda maquinando a hacer algo malo. Ahora entonces, y resulta que aquí Dios dijo, bueno, de todas maneras, este mal no se acaba. Ya destruí a toda la raza humana, destruí todos los seres vivientes. Pero Dios sabía que en el corazón de esa familia que había quedado ahí, también estaba la vieja naturaleza. Sabía que la descendencia que iba a salir de ahí también iban a maquinar lo malo, iban a pensar en lo malo. Dios sabía todo eso. Y por último, dice aquí en el versículo 22, y ahí vamos a terminar: mientras la tierra permanezca la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Ahora, entonces, ¿cuál es la promesa aquí, hermano? ¿Cuál es la promesa que hay aquí? Bueno, es una promesa muy importante para los seres humanos. Dice que va a haber, siempre va a haber siembra y va a haber que recoger la cosecha. Va a haber frutos para comer, va a haber de qué alimentarse. Mientras la tierra permanezca, va a haber. Ahora también que va a haber frío y calor. ¿Son necesarias estas dos cosas? Claro que sí. A veces nosotros estamos quejando del calor aquí, pero otros están muriendo de frío allá. Quisieran estar aquí. Me dicen mi hijo, yo no salgo porque demasiado frío está haciendo aquí. Entonces yo que voy a me quitara la camisa y estuviera bien chévere ahí refrescándome. Ya quisiera verlo, me dicen, aquí nosotros no ocupamos ropa porque mucha calor, ¿verdad? Ahora, y dice que va a haber verano, también va a haber invierno, verano y va a haber invierno. Es decir, siempre vamos a tener lluvia y siempre vamos a tener verano, tiempo que nos llueve. Pero por lo menos en este país, en esta zona, tenemos un clima muy agradable,
verano llueve y en el invierno llueve, pero nieve, ¿verdad? Ahora entonces, a eso le llaman invierno a ellos. Nosotros tenemos la bendición de que no llueve en el verano. Y vamos a tener día y noche. Nunca, dice que nunca cesarán mientras permanezca esta tierra. Entonces, hermanos, ¿quién tiene control de todo esto? Es el Señor. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Los que están informando acerca del tiempo dicen, bueno, hoy no va a llover, y de repente vemos que viene la lluvia, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Entonces, hermanos, para el próximo estudio vamos a tener el capítulo 9, un pacto que hace Dios con Noé. A partir de este